Buenas noches, gracias por acompañarnos. Te saluda el pastor Juan Valle de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores. Es para nosotros un honor y un privilegio estar aquí compartiendo contigo en esta noche la palabra de Dios. Y vamos a dar inicio a nuestro curso virtual que se llama Verdades Fundamentales. El mismo versa sobre algunos principios doctrinales básicos de la fe cristiana y que constatará en diversas clases, 9, que compartiremos en este curso. Pero antes de dar inicio, te invito a que me puedas acompañar por favor un instante en orar. Cierra tus ojos allí, por favor, un minuto. Gracias. Padre bueno, gracias te damos en esta noche por tu presencia aquí, Señor, con nosotros. Y rogamos que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y que al abrir tu palabra, Señor, nos brindes discernimiento, sabiduría e inteligencia espiritual para comprender tus verdades eternas, entenderlas, aprenderlas y aplicarlas, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos esto. Amén. Cada lección de este curso está unida, concadenada al siguiente. Por ello, en el lapso de 25 minutos que dura máximo cada clase, no podremos entrar a todos los detalles y las variables que versa una materia, pero que podrás entender a través de las clases y del curso cómo esas, digamos, inquietudes se van descubriendo a la luz de otros pasajes que nos van a dar a entender justamente la verdad espiritual que clase a clase compartiremos. Es importante que comprendamos que como hombres y mujeres nacidos en este contexto occidental, hemos nacido y crecido con ciertas presuposiciones religiosas, credos, principios, hasta dichos, que han marcado nuestra forma de pensar y que es necesario nosotros poder entenderlas hoy en contraparte de lo que dice realmente la Escritura. Por ello es que te invito a que tú puedas abrir tu Biblia, la que tengas allí, la versión es indistinta a la que tengas en casa, y puedas acompañarlos leyendo los pasajes, porque justamente es la misma palabra de Dios la que nos va a dar luces sobre lo que el mismo Señor dice. Por ejemplo, todos somos hijos de Dios. Es un criterio con el cual todos nacimos y conocimos en el camino, ¿verdad? Todos vamos a ir al cielo. Son premisas como estas las que vamos a ir descubriendo que cuando las confrontamos con la palabra de Dios no son exactas, no son ciertas. Sobre este último punto, por ejemplo, de que todos vamos a ir al cielo, quiero que me acompañes abriendo tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18. Dice allí: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si bien es cierto, vemos aquí un propósito de Dios, que vino a salvar y no a condenar, deja específicamente sobre la mesa dos presupuestos: que hay una salvación, pero que también hay una condenación. Es más, no habla aquí de un supuesto de que un día estaremos al final y veremos quién será salvo y quién será condenado, sino aquí nos dice: el que no cree ya ha sido condenado. Y es este estado, esta posición situacional delante de Dios hoy, en nuestro presente, que nos lleva allá a un futuro, no por definirse, sino ya definido, y de cual justamente es Dios quien nos rescata. Por eso justamente es el tema de hoy, este primer tema, que frente a una salvación y una condenación, un cielo y un infierno, veremos también cómo el apóstol Pablo, en su epístola a la iglesia de Tesalónica, va a decir lo siguiente: según de Tesalónica, capítulo 1, versos 8 en adelante, dice lo siguiente, hablando del juicio de Dios frente a los no creyentes, dice: para dar retribución, dice el apóstol Pablo, a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Es decir, hay una distinción. Hay aquellos que van a ser salvos, que van a alcanzar salvación, pero otros que van a llegar a perdición, que van a ser excluidos de la presencia de Dios por la eternidad. Ese será el castigo, ese será el sufrimiento, ese será la exclusión. Los que creen y los que no creen. Y este es el tema de este primer estudio. Justamente el verdadero regalo, la salvación que proviene de Dios. Por ello quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo, capítulo 1. Y allí vamos a ver en este pasaje cómo es una referencia el autor a la vida de José. José está desposado con María y se entera él que ella está encinta y entonces pretende dejarla. Dice la Escritura que un ángel aparece a José en sueños y le dice: José, hijo de David, versos 20 y 21. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es interesante que aquí también, una vez más, vemos el propósito de Dios, la salvación. La salvación de su pueblo, la salvación de un hombre. ¿La salvación de qué? De las consecuencias de su pecado. Ese pecado inherente al ser humano, ese pecado que tenemos tú y yo, ese pecado que es una realidad en nuestra vida. Cuando se habla justamente de un Salvador, tenemos que entenderlo como un acto particular de Dios en favor del ser humano. Éxodo capítulo 6, verso 6, dice lo siguiente, recordando aquella escena en que Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto, ¿te acuerdas? Dice allí, capítulo 6, verso 6 de Éxodo: y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes. Esto, ¿sabes cómo se llama en el original? Salvación. Es libertad. Libertad de una situación de opresión, de yugo, de esclavitud, en la cual yo, entre comillas, siendo libre, soy esclavo. Esclavo de mis propias pasiones, esclavo de mis propias acciones, esclavo de mis decisiones. Y por consiguiente, debo acarrear las consecuencias de todo ello. Cuando vamos nosotros en este marco a la epístola a los Colosenses, capítulo 1, vamos a encontrar también lo siguiente. Colosenses 1, verso 3, por favor. 13 dice, hablando del Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Una de las cosas a las cuales nos libera también el Señor es justamente de esa esclavitud, ¿no? Del poder de las tinieblas. Porque el pecado se va a dar en mi vida. El apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Roma, justamente va a decir lo siguiente, Romanos capítulo 7, versos 19, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo está diciendo, hay algo que no está bien, y eso está en mí. Pero veo otra ley en mis miembros, verso 23, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La condición que describe aquí el apóstol Pablo es que él, a pesar de ser ese heraldo de la fe cristiana del primer siglo, él hay en sí una realidad, que es tan pecador como el resto, como tú y yo, como todos los seres humanos. Y de esta situación, de esta condición, de las consecuencias de ello, de mi pecado, es que justamente Dios obró para libertarme. Y es allí donde tenemos que recordar justamente que esta liberación, que esta salvación que proviene de Dios en favor de los hombres, tuvo un costo. Porque para ti y para mí es gratis, pero no fue gratis, porque hubo un pago de por medio. Y es allí donde tenemos que recordar que por eso justamente fue Jesús a la cruz, para dar su vida allí, por ti y por mí. Dios el proveedor de esta salvación en favor del hombre.
En Hechos capítulo 16, verso 30, se da el diálogo entre un carcelero que está en la ciudad de Filipos y allí se da una situación particular. Dice la escritura en este pasaje que está hablando con Pablo y con Silas y les hace una pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es la gran pregunta que tenemos que tener presente hoy. Si Dios es el encargado de proveer por su misericordia la salvación a nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros para alcanzar esa salvación? Bueno, la Biblia nos dice que hay algo de lo cual no tenemos que hacer, por más que nosotros creamos que es suficiente para poder merecer esa salvación que viene de Dios. La Biblia nos enseña que hay un medio por el cual no podemos ser salvos. Y el apóstol Pablo lo cita expresamente en la epístola a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 2, verso 9. Por favor, acompáñame allí, en tu Biblia, Efesios capítulo 2, verso 9. Lo leo. Dice la palabra: no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, no hay nada que tú puedas decirle: en esto yo he trabajado, me he empleado mis fuerzas, mi tiempo, me he dedicado a ello con todo mi ser, esta acción humana que he ejercido. Es más, yo me considero un ser bueno, merezco alcanzar salvación por mis propios méritos, en base a lo que yo he hecho. No es posible. O sea, no hay acción humana que pueda ser suficiente para que nosotros podamos alcanzar salvación por nosotros mismos. Y es por eso que tenemos que entender ello. Aún la religión misma no es suficiente para alcanzar salvación, porque la religión, a diferencia del cristianismo, la religión es todo esfuerzo que hace el hombre por alcanzar a Dios. El cristianismo es lo que hizo Dios para alcanzar al hombre. ¿Te das cuenta de esa diferencia? Que para muchos es sutil, puede ser un juego de palabras, pero es radicalmente grande esa diferencia. No hay nada que yo pueda hacer para alcanzar esa salvación que provee Dios. Y es por eso que tenemos que recordar en este marco aquellas primeras palabras que diera el profeta Juan el Bautista y que fueran corroboradas por nuestro mismo Señor Jesucristo en sus mensajes. ¿Cuál fue el anuncio que ellos hacían? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado aquí a la tierra, en la persona del Salvador, de Jesús. Pero más adelante, el apóstol Pedro, cuando comienza a dar sus discursos post ascensión del Señor Jesús a los cielos, allí en Hechos de los Apóstoles, haciendo referencia justamente a los judíos que tenía delante de sí, cuando comenzaba a compartir el Evangelio y exponer las razones de sus hechos, ahora está exponiendo sobre los fundamentos que lo llevaron a tener y el poder de quien había operado una sanidad a un cojo. Pedro dice lo siguiente: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos refrigerios. Hechos 3, verso 19. El apóstol nos recuerda que hay un anuncio a los hombres, que nos dice: es tiempo de arrepentirse, es tiempo de que se dé un cambio en nuestras vidas. Y eso sí tenemos, es decisión nuestra, tomar conciencia de nuestra propia condición personal y decir: efectivamente, en esto A, B, C, D, estoy mal. En esto he solamente buscado mi propia satisfacción, mi placer, mi deleite. He buscado mis propios afanes, la búsqueda solamente de mis objetivos a costa de lo que fuere. Y me he olvidado de aquel que me dio la vida, Dios. Es en este marco que nos lleva justamente a esa segunda palabra que dice: y convertíos. En el original habla de un volverse a Dios. Yo me vuelvo a Dios porque hoy le he dado la espalda. Y en este contexto justamente nos dice: reflexiona sobre tu vida misma, cómo has estado andando. Y entonces date cuenta que has dejado a Dios de lado y vuelve a Dios. Arrepentidos y convertidos implica ello.
En primer lugar, una reflexión personal sobre nuestra vida misma, cómo hemos estado andando hoy, y que nos lleva entonces, como dijera un día el rey David en el Salmo 51, permíteme leerlo. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, versos 1 al 4. Hay un reconocimiento, hay una observación de mi vida. Yo reflexiono sobre ella y me doy cuenta que he hecho mal. Que he hecho mal en forma de pensar, en mi toma de decisiones, en mis acciones. En eso global de mi vida tengo que reconocer que le di espalda a Dios, que actué contrario a Él, que mi vida se llenó de pecado en diversas variables, en diversas formas. No hay un pecado más grande que el otro ni mayor que el otro. Pero aquí lo que nos llama es reconoce, cada uno está llamado a reconocer su pecado y darse cuenta que está mal. Y Juan, el discípulo amado, en sus últimas cartas, allí en 1 de Juan capítulo 1, nos dice: si somos conscientes de esa realidad, entonces hay algo que tenemos que hacer. Dice 1 de Juan capítulo 1, versos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, pero esto no es conmigo, no va. Dice: nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Podemos pretender engañar a todo el mundo y aparentar una situación de forma tal que seamos unos buenos hombres, unos buenos tipos delante de todos. Sin embargo, yo sé en la intimidad de mi corazón que no es así. Y entonces yo tengo que reconocer ello. Y Dios acá nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él, hablando del Padre, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, qué hermosa la bondad de Dios para con el ser humano, que a pesar de nuestra condición, dice: si tú reconoces tu estado de vida, tu condición, tus pecados, entonces estás llamado tú a ¿qué? A pedir perdón, a dejarlos de lado, arrepentidos y convertidos, volverte a Dios y empezar de nuevo. Y Él entonces dice: Dios va a perdonar nuestros pecados y nos va a dar también ¿qué? Limpieza, una limpieza. Frente a esta operación de salvación gestada en el corazón de Dios en favor del hombre, ¿qué tenemos que hacer más bien? ¿Cómo ser salvos? No podemos ser salvos, no podemos obtener salvación por nuestros propios méritos, no podemos obtener salvación por estar en una religión, no podemos obtener salvación por seguir aquellos preceptos en los cuales creímos desde pequeños, sino que hoy la Biblia nos refiere cuál es la voluntad de Dios. Sí, que hay una salvación, pero que también hay una condenación. Y que para tener salvación tenemos que tener presente algo, que no se trata de hacer algo, sino en primer lugar de reconocer más bien que la salvación, en primer lugar, es por gracia. Efesios capítulo 2, Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, va a decir lo siguiente, Efesios 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos. Es decir, la salvación es una gracia, es un donativo, un favor, un regalo que viene de ¿quién? De Dios, de lo alto hacia abajo, para ti y para mí, a los hombres. Y es por eso que tenemos que recordar que esta salvación operada y gestada en el corazón de Dios en favor de nosotros, los hombres, no es algo que podamos alcanzar por mérito, por obra, por quehacer nuestro, sino que no solamente viene de Dios, sino que viene de gracia, viene como un regalo, como una dádiva. Y ello es justamente plasmado
eh, en una cruz. Romanos capítulo 5, verso 8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese fue el precio de tu libertad y mi libertad, el precio de tu salvación y mi salvación. Es una gracia que viene de Dios, pero que Jesucristo tuvo que pagar. Él por eso fue a la cruz y derramó su sangre allí sobre la cruz y dio su vida allí sobre la cruz y murió por causa de tus pecados y mis pecados. Es allí donde tenemos entonces que operar algo nosotros, no como un hecho, sino es un acto de fe. Es creer justamente lo que engloba esa salvación, creer que Jesucristo fue a la cruz por ti y por mí para salvarnos y dar su vida en rescate por nosotros, pero también es tener esa convicción, esa confianza en ello, es recibir ese regalo que nos hace Dios, es extender nuestras manos a esa dádiva. Imagínate un regalo, un presente como este. Yo te estoy diciendo a ti, este regalo es para ti. Imagínate. ¿Tú cómo alcanzas este regalo? Sencillamente, si tú extiendes, es cuando estás de cumpleaños. Alguien ha traído un presente para ti. Tú lo has comprado, has ido a la tienda, lo has elegido, has pagado, has hecho algo. No. Solamente extiendes tu mano. ¿Y qué pasa? Lo recibes. Recibes aquella gracia que alguien, otro, te da. Aquella gracia que otro pagó. Aquella gracia que no necesariamente estamos obligados a llevar un regalo a otro cuando es su cumpleaños, ¿verdad? Pero lo quiere hacer. Esa es la operación de Dios en favor del hombre. Y es esa fe en el obrar de Cristo Jesús en la cruz del Calvario la que permite que nosotros alcancemos, ¿qué cosa? Salvación. Salvación en la cual no hemos hecho nada, sino que estamos recibiendo de pura gracia. Tenemos que recordar, justamente por eso, las palabras del apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 10, que va a decir lo siguiente. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente, tú y yo, amado hermano. Que hoy tenemos que hacer una confesión de pecados, pero también creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Cuando creemos en ese obrar de Jesús en favor nuestro, entonces la dádiva de Dios, el regalo de Dios, llega a tu vida. La salvación es un obrar por gracia de Dios en favor de los hombres. Ese es el resumen, en el cual tú y yo no tuvimos que hacer nada, sino solamente hoy creer. Creer que esa salvación gratuita y gestada por Dios en favor tuyo y en favor mío, se dio. Y aquel que cree, y por eso lo repite constantemente, tanto los discípulos que estuvieron con Jesús, como los discípulos post Jesús, es base justamente para que se dé esta salvación en ti como en mí. Creer. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero está haciendo énfasis no solamente en una resurrección, sino en que Dios está convalidando la obra de redención efectuada por Jesús en la cruz en favor de los hombres. Consecuencia de esta salvación, tú y yo seremos reconciliados con Dios. Consecuencia de esta salvación, tú y yo seremos justificados delante de Dios. Temas que veremos más adelante, pero que tienen que ver con el tema de la salvación. Salvación operada en favor del hombre por sola gracia y a la cual se accede solo por fe. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta noche. Nos vemos la próxima semana.